Gracias, tienes razón, ya inició la grabación, entonces también pueden dejar su asistencia. Muy bien, entonces, decíamos que los moluscos van a ser seres celomados, es decir, van a tener una cavidad especial en donde se desarrollarán la mayoría de las vísceras. Asimismo, son triblásticos, es decir, que cuando se desarrollan van a tener todas las capas embrionarias correspondientes. Y lo que nos interesa a nosotros es saber la forma primero de su cuerpo. Su cuerpo va a estar dividido en dos partes principales, la cabeza y el pie musculoso. ¿Bien? La cabeza tendrá dentro de ellos ojos pedunculados, es decir, que sus ojos van a tener esta especie de pie, esta especie de ramificación que los une con el resto de la cabeza. Por eso se llaman ojos pedunculados. Van a tener algunos tentáculos olfativos, usualmente se encuentran alrededor de la boca, que les permite percibir algunos estímulos externos en el agua o en el aire. Van a tener una boca con rádula. ¿Qué es la rádula? Una rádula va a ser una estructura especial que tiene unos dientes quitinosos. Bien, ya vas a conocer de aquí, son un poquito feitos, pero ya los vas a ver. Y tienen un órgano especial encargado del equilibrio llamado los estatolitos. Bien. Mientras que por otro lado voy a tener el pie musculoso que se va a especializar en la función que corresponde según la especie. Por ejemplo, en el caso de las lapas, el pie musculoso se va a encargar de la fijación del cuerpo hacia el sustrato. Recuerda que las lapas se pegan a las rocas. En el caso de las almejas, que son estos tipo concha grandes, ¿no? Ellas viven normalmente enterradas en la tierra, así que el pie musculoso de las almejas se especializa en la excavación. Pero este pie musculoso también se puede especializar mucho más todavía, más allá de lo que te imaginas, y es el caso de los cefalópodos. En los cefalópodos teníamos a los calamares y pulpos, ¿verdad? En ellos, el pie musculoso se ha desarrollado en tentáculos prominentes, muy controlados, que les ayuda a la depredación y la locomoción de su cuerpo. Bien, entonces, también va a haber una estructura especial en estos animalitos, una tercera estructura especial llamada la cavidad paleal. ¿Qué es la cavidad paleal? Va a ser una cavidad que se encuentra en el manto, también conocida como cavidad del manto, en donde voy a encontrar las salidas de muchos sistemas. Voy a encontrar la salida del sistema digestivo, es decir, voy a encontrar aquí el ano, voy a encontrar el tubo excretor del sistema excretor de los metanefridios, pero también puedo encontrar aquí las branquias que pertenecen al sistema respiratorio. Y lo más importante es que del manto se va a segregar la concha de estos animalitos. Es decir, aquí se va, en todo lo que es la cavidad, la capa del manto, se va a producir una sustancia especial llamada carbonato de calcio que se endurece y se transforma en la concha de estos animalitos. Bien. Ahora, moluscos, características generales. Primero hablemos de lo que es el aparato digestivo de la boca, para ser específicos. Te había mencionado hace un rato a la rádula. Bien, la rádula va a ser un órgano especial que tiene movimiento raedor. Bien, movimiento raedor. Mira, esta vendría a ser la rádula. Se va a ir moviendo, desplazando, haciendo que estos dientes quitinosos sean los que se encargan de llevarse el alimento de las superficies a las que se peguen o de lo que sea que esté comiendo. Bien, entonces la rádula, repito, la rádula es un órgano especial encontrado en la boca que presenta dientes quitinosos para facilitar la alimentación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Van a tener aparato circulatorio, ¿bien? Es decir, hay un líquido que circula por los vasos sanguíneos de este animalito. Va a ser un aparato circulatorio abierto, donde la sangre o hemolinfa recorre los vasos con hemocele. Cerrado solo y únicamente en los cefalópodos, ¿bien? El corazón va a tener cavidad pericárdica con 2 aurículas y un ventrículo. Y van a tener hemolinfa, que es un líquido parecido a nuestra sangre. Bien, la diferencia es que ellos no tienen hemoglobina, sino que tienen hemocianina.
La hemoglobina tiene como átomo central el hierro y la hemocianina tiene como átomo central al cobre. La emisión de estos compuestos químicos es la misma, es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a lo largo de todo el cuerpo. En lo que corresponde al aparato respiratorio, voy a tener, según la especie que yo esté estudiando, en el caso de las especies acuáticas, voy a utilizar las branquias, y en el caso de la única especie terrestre de los caracoles, voy a utilizar un pulmón bien desarrollado. Ambos, tanto branquias como pulmones, estarán en la cavidad paleal. Van a poseer sistema nervioso, bien, todavía no hay un cerebro bien desarrollado como el nuestro, pero hay un ganglio cerebroide, es decir, hay una cefalización y hay un anillo periesofágico. Mira qué bonito, acá tenemos el ganglio, ¿verdad? Cerebroide, y aquí tenemos el anillo periesofágico que se ramifica y lleva las terminaciones nerviosas a todo lo que es el cuerpo. Voy a tener 2 cordones viscerales y 2 cordones que van hacia el pie musculoso, haciendo o llevando las respuestas a estímulos en ambos casos al lugar adecuado. El aparato digestivo es un aparato completo. Recuerda que un aparato completo es un aparato digestivo completo es aquel que tiene 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. Es decir, un tubo digestivo completo tiene mínimo boca y ano en lugares distintos, normalmente en lugares opuestos. Bien, la boca va a presentar la rádula, seguido por la faringe, luego el esófago, el estómago, el intestino y finalmente el ano. Voy a encontrar también algunas glándulas anexas que facilitan la digestión. Un ratito, chicos. Bien, chicos, mil disculpas. Ya saben que mis enanitos son bien traviesos y se les ocurre ponerse a pelear acá detrás mío. Bien, a ver, les estaba diciendo entonces de que el tubo digestivo, bien, y aquí vamos a observar una característica muy importante, va a ser soporteado por glándulas anexas, bien. Tú sabes que tu cuerpo tiene glándulas anexas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos las glándulas salivales, tenemos el hígado, el páncreas. Ellas van a tener también un tipo de glándulas salivales en la cavidad bucal, y también vamos a presentar un hepatopáncreas, que va a ser un órgano donde va a cumplir las funciones tanto del hígado como del páncreas. En ambos casos secretan sustancias digestivas que favorecen la asimilación de nutrientes. Bien. Por eso son llamadas glándulas anexas. Bien, vamos a observar este tipo de branquias solamente en los bivalvos. Bien, es decir, en los lamelibranquios. Bivalvo es lo mismo que lamelibranquio. Acuérdate, por favor. ¿Qué es un bivalvo, Miss? Bien, son todos los moluscos que tienen dos conchitas, como por ejemplo las conchitas que comemos en ceviche,
las ostras, las conchas negras, los choros, bien, si te has dado cuenta que todos ellos tienen dos valvas, ¿verdad? Justamente por eso se llaman bivalvos. Bien, los bivalvos entonces van a tener una estructura especial. Por ejemplo, en el caso de las branquias, las van a presentar organizadas en láminas branquiales, laminillas branquiales. Van a estar encargadas del intercambio gaseoso y asimismo se van a encargar de la filtración de partículas orgánicas. Se encuentran dispuestas a cada lado. Mira, a cada lado, bien, tengo uno para acá a la derecha, otro para acá a la izquierda. Y si nos acercamos mucho más, le llamamos laminillas branquiales, justamente porque, mira, las branquias se encuentran a manera de un libro abierto, ¿verdad? También llamadas branquias en forma de libro. Estas láminas van a ser las encargadas de la filtración del oxígeno, bien, del agua. Por ejemplo, esta que ves acá es la del mejillón. Aquí al mejillón se le ha quitado las valvas y se le ha abierto en una cubeta de disección para poder apreciar perfectamente la posición de las branquias. Muy bien. Tipos de moluscos, 3 grupos, ¿bien? Los gasterópodos, en donde encontramos a los moluscos como los caracoles, bien, tanto los caracoles terrestres como acuáticos, de agua dulce, agua salada. Los gasterópodos los pueden encontrar en cualquiera de sus ambientes, bien. Aquí, para poder reconocer un gasterópodo, muchas veces me voy a fijar en el espiral de su concha. Bien, a veces de repente por el número de anillos o por el color de los anillos o por incluso hasta por el sentido de giro de la espiral de su anillo. Por ejemplo, este señor que ves acá es un caracol linnea, un caracol de agua dulce que normalmente transmite parásitos y que lo reconocemos porque el sentido de giro de su espiral es hacia un lado específico, ya que tiene un hermano muy parecido que tiene todo el espiral hacia el otro lado y la abertura de por donde sale el cuerpo del caracol hacia el lado opuesto. En el famoso caracol linnea. El caracol linnea es un tipo de caracol que transmite la fasciola hepática, que es un gusano platelminto parásito. Vamos por acá, segundo grupo, el grupo de los bivalvos, o también conocido como lamelibranquios. Ya sabes por qué lamelibranquios, ¿verdad? Bueno, su nombre lo dice, bivalvos, 2 valvas. Aquí tenemos las conchas, las ostras, los choros, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el grupo más desarrollado de los 3, que es el grupo de los cefalópodos. Y justamente es más desarrollado porque su sistema nervioso se desarrolla en tiene una especie de cefalización prominente. ¿Bien? Hay una cabeza prominente, hay un cerebro más desarrollado que sus hermanos. Vamos a encontrar separado en 2 grupos, según el número de patas que tiene. Voy a tener decápodos y octópodos. Tú dirás, profesora, ¿esto es un cefalópodo? Sí, señores. Aquí adentro hay un calamar escondido. Los calamares tienen 10 brazos, recuerda, son los famosos decápodos. Y aquí abajo tenemos un pulpo, que es un octópodo, tiene 8 brazos. Diferencias entre los decápodos y los octópodos. Los decápodos todavía pueden producir concha, como esta concha que ves acá. Bien, pueden todavía producir concha. No siempre es una concha así en espiral como la que ves. A veces también puede ser una concha simplemente una caparazón encima de la cabeza del calamar. Por ejemplo, el calamar gigante. Pero la diferencia más prominente es que los octópodos, es decir, los pulpos, no presentan concha. Bien, pueden tener el manto, pero no producen concha. No hay ninguna estructura dura alrededor de un cefalópodo que lo pueda proteger mecánicamente. Muy bien. Ahora pasamos al grupo de los... no, todavía seguimos con los moluscos. En el caso del desarrollo, van a tener desarrollo indirecto en algunas especies y directo en otras especies. Ejemplos, profesora, fácil. Por ejemplo, las ostras y los gasterópodos tienen desarrollo indirecto, es decir, que van a sufrir metamorfosis. Mira el cambio que van a tener.
¿Te acuerdas qué significaba desarrollo indirecto? Significaba que los bebés que salen del huevo son totalmente distintos al adulto, ¿verdad? No como nosotros, que nuestros bebés son semejantes a un adulto, pero en miniatura, ¿verdad? Acá no, acá el bebé es totalmente distinto al adulto. Mira, es más, es una larva ciliada llamada larva trocófora. Esta larva va a cambiar de forma, va a seguir cambiando a transformarse en una larva belígera. Y después recién se va a transformar en un adulto en miniatura. Esto se llama desarrollo indirecto. Profesora, ¿y quién tiene desarrollo directo? Los cefalópodos. Los pulpos, por ejemplo, sus bebés nacen como pulpitos en miniatura. Ahora sí entramos al grupo de los anélidos. Los anélidos también van a ser seres celomados, bien, van a tener un celoma especial, una cavidad especial donde se desarrolla la mayoría de las vísceras, pero este celoma va a ser segmentado, va a tener septos o metámeros, en donde van a estar separados entre sí por medio de tabiques. El líquido celómico, ¿cómo? ¿No escuché? Su cuerpo sería anillado. Correcto, son anillados, justamente por eso el nombre del grupo de los anélidos. Bien, justamente en la cavidad celomática vamos a encontrar un líquido especial, un líquido llamado líquido celómico que lo va a proteger de que lo apachurres, ¿no? Este líquido funcionaría como el contenido de un globo de agua, ¿verdad? Es un líquido que va a amortiguar en el caso de que quieras apachurrar al gusanito. Asimismo, este líquido celomático mantiene a todos los órganos en su lugar, toma el nombre de esqueleto hidráulico, ya que ellos no van a tener, por ejemplo, no van a tener un esqueleto externo, ni tampoco un esqueleto interno. Lo que tienen en su reemplazo es este líquido que mantiene todos los órganos en su lugar, y por eso se le llama líquido hidrostático o esqueleto hidráulico. Vamos a hablar sobre sus sistemas, aunque particularidades en ellos podemos ver que hay músculos circulares. Los músculos circulares van a estar a lo largo de todo el cuerpo, permitiéndole un movimiento coordinado entre sí, un movimiento latillante. Asimismo, voy a ver que en cada uno de los anillos voy a encontrar quetas. ¿Qué son quetas? Son sedas hechas de quitina, es decir, pelitos hechos de quitina, pero que pueden ser muy prominentes como en los poliquetos o pueden ser muy poco desarrollados como en los oligoquetos. O quizás puedo no encontrar quetas como los cirudinios. Las quetas son motivo de clasificación en este grupo. Es decir, si están o no están, me puede indicar el tipo de anélido que tengo. Tenemos entonces sistema nervioso, ganglionario escaleriforme, es decir, hay un ganglio prominente que va a ser la función de cerebro o de sistema nervioso central. Voy a encontrar ganglios alrededor del cuerpo, a lo largo del cuerpo, que van a permitirme conectar con el resto del cuerpo, ¿no? A manera del sistema nervioso periférico. En lo que son sentidos, van a presentar ojos, aquellas especies que son fotorreceptivas, es decir, que viven en presencia de luz. Y voy a encontrar dichos ojos involucionados o primitivos o degenerados, por ejemplo, en lo que son las lombrices de tierra, que viven bajo la tierra, que viven en el suelo, presentan estos ojitos no muy desarrollados, casi inútiles, podríamos decir. Vamos a también encontrar papilas sensitivas, normalmente en los poliquetos como antenas bien desarrolladas. También puedo encontrar a manera de palpos cerca de la boca para sentir, ¿no?, las vibraciones de las presas cerca. Y bueno, en lo que corresponde al sistema digestivo, también tengo un sistema digestivo completo. ¿Qué te dije que era un sistema digestivo completo? Significaba que hay dos aberturas, una de entrada y una de salida. Es correcto, hay una boca y hay un ano, en edificios diferentes. No como en los platelmintos que tenía una boca y un ano en el mismo agujero, o como en las medusas que un mismo agujero servía para que el alimento entre y para que salgan los desechos. ¿Bien? Ahora, este sistema digestivo tiene boca, seguido por una faringe, un esófago, un buche. Cuidado con esto, diferenciemos bien desde ahorita qué es un buche y qué es una molleja.
Un buche es una cavidad en donde el alimento se guarda, sirve de almacén. Bien, un almacén lógicamente temporal. Mientras que la molleja es otra cavidad que normalmente contiene como piedritas, en el caso de las aves y en el caso de los gusanitos, y que va a ser una cavidad trituradora. Esta molleja se mueve para aplastar el alimento. Bien, y en el caso de las piedritas, muchas veces se comen a propósito las piedritas para ayudar a aplastar los alimentos. Bien, ahora profesora, ¿para qué tienen molleja? Ya, utilizan la molleja en reemplazo de los dientes. Ellos no tienen dientes, ¿verdad? Entonces, en la molleja trituran el alimento para que sea más sencillo asimilar los nutrientes. Van a tener un intestino largo y simple que no asimila muy bien los nutrientes, justamente porque es largo y simple. Tú dirás, profesora, pero ¿qué necesita el intestino entonces para asimilar bien los nutrientes? Un intestino bien desarrollado necesita curvas, así como el nuestro. ¿Has visto nuestro intestino que parece un enmarañado un tubo digestivo muy, muy enmarañado, muy enredado? Cada curva le permite al intestino, en la curva el alimento choca con las paredes del intestino y se absorben los nutrientes porque chocan prácticamente con las paredes del intestino. Entonces, en un intestino recto, ¿con qué va a chocar? El alimento pasa nada más y el pobre intestino a las quitadas va a tratar de absorber todo lo que pueda, que no es mucho. Bien. El aparato circulatorio va a ser un aparato cerrado. Mira, a pesar de que todavía estamos ante animales muy pequeñitos, ya tenemos un aparato cerrado, una característica muy evolutiva marcada. Voy a tener el aparato circulatorio separado en un tubo dorsal, un vaso dorsal que va a recorrer toda la parte de la espalda y un vaso ventral que irriga toda la parte ventral. Voy a encontrar dos vasos laterales que llevan el flujo de alimento a los lados. Bien, y un corazón metamerizado, es decir, un corazón que va a estar segmentado. Algunos dicen que este corazón en realidad son 5 corazones, otros dicen no, los 5 metámeros funcionan como un solo corazón. Eso depende del libro que revisemos. O sea, hay libros que te dicen cada uno de estos es un corazón independiente, otros te dicen los 5 juntos trabajan como un solo corazón. Bien, pero en general son metámeros. Este corazón está formado por metámeros. Bien, a ver, otra característica evolucionada que vamos a encontrar en estos animalitos es que su sangre es roja. Es como la nuestra. Y si es como la nuestra, no tiene hemocianina, sino que tiene hemoglobina con hierro. Bien. Seguimos, por acá aquí tenemos una lombriz de tierra, la hemos abierto, todas estas pinzas que ves acá, hemos abierto la lombriz de tierra para apreciar, para analizar su estructura. Mira, ahí se ven bien marcados los septos, ¿verdad? Los anillos, vemos también el flujo de, por ejemplo, por acá está su corazón, por acá vemos algunas vesículas, tenemos las vesículas seminales, que son vesículas encargadas de la reproducción, por acá tenemos el intestino, y así, ¿no? Bien, vamos a lo que me interesa. Antes de pasar a lo que me interesa, hablemos sobre los aparatos respiratorios, el aparato excretor y el aparato reproductor. Bien, en el aparato respiratorio, muchos de estos utilizan la difusión. ¿Cutáneo? Claro, sería cutánea en el caso de, por ejemplo, de los oligoquetos y de los trulinios. Pero los poliquetos son muy desarrollados y viven en el mar. Entonces, como viven bajo el agua, necesitan utilizar branquias. Branquias que normalmente están fuera de los animalitos, llamadas branquias externas, solamente en los poliquetos. El aparato excretor, entonces, utiliza metanefridios, que van a ser un sistema excretor relativamente desarrollado. Va a utilizar un nefrostoma, va a producir orina prácticamente muy semejante a la nuestra, ya que filtran sangre al igual que nosotros. Recuerda siempre esta relación. Hay circulatorio, hay excretor. Siempre que haya algo que filtrar, sangre o hemolinfa, habrá algo que excretar, orina. ¿Bien?
Aparato reproductor voy a encontrar en algunos una reproducción asexual, en el caso de los poliquetos, literalmente se ramifican y de esto salen los nuevos bebés. Este tipo de reproducción es la gemación. Y en el resto voy a encontrar reproducción sexual, dependiendo. Voy a encontrar especies dioicas, es decir, donde hay macho y hembra distintas, y voy a encontrar especies hermafroditas, es decir, monoicas, como por ejemplo la lombriz de tierra. Pero son monoicas dependientes. ¿Qué significa? Que son hermafroditas, pero que aún así se juntan en parejas para reproducirse. Por ejemplo, la lombriz de tierra, vamos a suponer, es hembra y macho al mismo tiempo, pero se tiene que juntar con otra lombriz de tierra para poder intercambiar material genético entre ellas, y ambas quedan preñadas, ambas quedan embarazadas, ambas lombrices de tierra. Este tipo de reproducción implica desarrollo directo o indirecto, es decir, en algunos casos voy a encontrar que los bebés nacen muy parecidos a los adultos, como en los oligoquetos, como en la lombriz de tierra, y en otros voy a encontrar que la larva no se parece en nada al adulto, como en el caso de los poliquetos. Bien, su reproducción indirecta va a ser muy parecida a la de los moluscos, va a haber una larva trocófora y una larva belígera. Bien, tres tipos de anélidos: oligoquetos, pocas quetas; poliquetos, muchas quetas, como puedes ver acá y se pueden apreciar incluso las quetas; y los hirudinios, nada de quetas. Los hirudinios no tienen quetas. Es más, en los hirudinios no podemos ni siquiera presentar cefalización. Yo no puedo saber si esta es su cabeza o si esta es su cabeza. ¿Por qué? Porque para ambos lados tienen aperturas, tienen ventosas para sujetarse y chupar la sangre. Los hirudinios son normalmente ectoparásitos, es decir, son externos, parásitos externos, que son hemofílicos, van a consumir lo que son sangre, van a alimentarse de sangre. ¿Bien? Muy bien. Entonces, 9:27, ahí nos hemos quedado. Voy a ver, espérate, no recuerdo cuántos minutos dura el video que les quería enseñar. En todo caso, si es que no alcancé el tiempo, se los comparto por el WhatsApp para que lo vean. Quería que vean cómo son los poliquetos en realidad. Ya está. Porque todo el mundo conoce a los lombrices de tierra, todo el mundo conoce a las sanguijuelas, pero muy pocos conocen a los poliquetos. ¿No? Piensan que son gusanos con pelitos y se acabó. No, en realidad, algunos ni siquiera tienen forma de gusanos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si puedo compartir. Ahí está. Este tipo de bosque sumergido crea el ambiente adecuado para que pueda vivir una gran cantidad de organismos. Una observación detallada muestra que hay abundancia de gusanos, entre los que destacan los anélidos, que son los que tienen el cuerpo segmentado y dividido en anillos o metámeros. En los mares y océanos, los anélidos más importantes, tanto por el número de especies como por la cantidad de individuos, son los conocidos como poliquetos. Su nombre se explica porque en cada anillo del cuerpo hay unas expansiones laterales, los parapodios, en los que hay unos pelos cortos llamados sedas o quetas. En el caso del gusano de fuego, las quetas están llenas de veneno. Es un mecanismo de defensa muy eficaz para evitar ataques de depredadores. Pero sobre todo, los parapodios intervienen en los mecanismos de desplazamiento. También sobre cada parapodio se ven unos hilos de color rojizo. Son las branquias, las cuales pueden emplear para respirar. En algunas especies, estas estructuras tienen importantes modificaciones, tanto en su forma como en sus funciones. En los primeros anillos del cuerpo, delante de la boca, están los órganos de los sentidos. En el segmento bucal, además de la boca, hay las estructuras que permiten capturar la comida. En las especies que se mueven por el fondo, los otros anillos del cuerpo son prácticamente iguales.
mientras que en las que son inmóviles pueden haber diferencias importantes, lo cual hace que estos organismos tengan una notable diversificación de formas y tamaños. Esta pequeña agrupación de piedras es una estructura tubular hecha por un poliqueto. El animal está en su interior y solo se puede ver un grupo de filamentos muy largos y delgados que salen por un extremo del tubo. En algunas especies, en el segmento bucal, hay filamentos tentaculares muy largos y elásticos con los que cogen el sedimento del fondo y lo transportan hacia la boca. Otros poliquetos viven unidos al fondo o a las piedras. Tras un periodo de vida libre, las larvas de algunas especies se fijan al sustrato y segregan tubos calcificados dentro de los cuales vivirán para siempre. Las especies que hacen este tipo de vida sedentaria tienen las branquias modificadas. En estos casos, las branquias de los primeros segmentos presentan un notable desarrollo. Esto permite que las puedan sacar al exterior del tubo y que formen unas delicadas estructuras similares a penachos. Además de tener una función respiratoria, estas branquias permiten también filtrar el agua de su alrededor y retener los pequeños organismos planctónicos y las partículas de materia orgánica que les sirven de alimento. Estos penachos branquiales son muy sensibles y detectan fácilmente cualquier cambio repentino que haya cerca. Cuando algo les molesta, pueden esconderse dentro del tubo muy rápidamente. En algunas especies, este tubo es membranoso, lo que hace que tenga cierta flexibilidad. Esto permite que los poliquetos se muevan al ritmo de las olas o de las corrientes. En el caso del espirógrafo, el penacho branquial tiene forma de espiral. En los fondos blandos, hundidos en la arena, en el lodo del fondo o bien en los espacios que quedan entre los granos de arena, también viven muchos poliquetos. Algunos excavan galerías y pequeños túneles por donde se desplazan activamente. Entre ellos, hay especies que son depredadoras activas, las cuales capturan a pequeños organismos que quedan a su alcance. Este animal es un buen ejemplo. Se puede ver cómo tiene una faringe evaginable que saca a gran velocidad y con mucha fuerza. En ella hay 4 mandíbulas conectadas a glándulas venenosas. A cámara lenta se aprecia en detalle este proceso. A lo largo del cuerpo cilíndrico del animal se hallan el vaso sanguíneo dorsal y a los lados las 2 hileras de parapodios con las correspondientes quetas. Pero entre los anélidos, además de especies que viven ligadas al fondo marino, también los hay que forman parte del plancton. Para luchar contra la gravedad, estos animales deben adoptar diferentes estrategias. En el caso de los tomópteros, tienen una forma muy aplanada debido a las expansiones laminares que hay en los parapodios, las cuales incrementan su superficie y, por tanto, la resistencia a la gravedad, evitando así la caída hacia el fondo. Estos poliquetos planctónicos son depredadores de organismos más pequeños y, al mismo tiempo, forman parte de la dieta de otros organismos, sobre todo de peces. Tal como hemos visto, encontramos poliquetos en la mayoría de los ambientes marinos, tanto cerca de la superficie como a grandes profundidades y en fondos duros o blandos. Algunos poliquetos incluso viven cerca de los afloramientos de agua caliente de procedencia volcánica. Estos anélidos muestran 2 grandes estrategias: la de moverse activamente por el sustrato buscando y capturando el alimento, y la de vivir unidos al fondo, siendo sedimentívoros o filtradores.
Son animales muy abundantes, sobre todo en fondos sedimentarios. Debido a este hecho y al tipo de alimentación, los poliquetos tienen una gran importancia ecológica, sobre todo porque reciclan parte de la materia orgánica que llega al fondo y que está en proceso de descomposición, ya que muchas especies se alimentan de ella. Asimismo, ellos también son capturados por otros animales, tanto invertebrados como peces. Además, por el tipo de vida que tienen, remueven los sedimentos y renuevan el agua que hay entre las partículas que forman el fondo, oxigenando el sedimento y creando las condiciones ambientales adecuadas para que puedan vivir otros organismos. Algunas especies incluso pueden proliferar en sedimentos que tienen un grado elevado de sustancias contaminantes, es decir, en unas condiciones ambientales en las que los otros organismos no podrían sobrevivir. Si en un fondo marino hay una presencia mayoritaria de alguna de estas especies, significa que puede tener un determinado grado de contaminación. Por este motivo, se considera que algunas especies de poliquetos son indicadores de contaminación marina. Todo ello pone de manifiesto el importante papel ecológico que tienen los anélidos poliquetos en el medio marino. Bien, chicos, de todas formas comparto el video por si es que alguno ha tenido problemas de conexión y no lo ha visto muy bien. Y de todas formas también queda grabada en nuestra clase. Pues chicos, cuídense mucho, se corta la clase, cuídense mucho, bendiciones, que tengan un muy bonito fin de semana. Descansen, bien, escucha, le estoy subiendo en unas horas. Sí, cuídense mucho, chao, chao. Chao, mis bendiciones. Bendiciones, bendiciones.